Bienvenidos a la economía. El mercado en Argentina celebró el triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas del domingo. El Merval, el principal índice bursátil argentino, subió más de 20% con niveles similares para las acciones y los bonos. Milei ganó tras lograr bajar una inflación que superaba el 200% 2 años atrás hasta el 32% anual en septiembre. También implementó un ajuste para bajar los 4,4 puntos de déficit fiscal que recibió al asumir. Pero estas medidas también impactaron en la pérdida de ingresos de muchos argentinos, principalmente de los jubilados y los trabajadores públicos. Y en las últimas semanas, Estados Unidos intervino con un salvataje financiero de 20.000 millones de dólares para frenar la depreciación de la moneda local, el peso argentino. Y analizamos ahora esta victoria de Milei con nuestro compañero Sebastián Lacunza en Buenos Aires. Sebastián, ¿cómo estás? Desde que el presidente asumió el cargo hemos visto pérdida de empleo, bajada de las pensiones o recortes en salud. Milei repitió que lo peor ya pasó. ¿Logrará sacar adelante las reformas que tiene pendientes? Bueno, Javier Milei se propone profundizar las reformas en el campo del mercado laboral, también aplicar más recortes a presupuestos muy sensibles, como los que ya ha aplicado en la primera parte de su mandato, una reforma impositiva, es decir, todo un programa de corte muy liberal, libertario, draconiano en un punto. Para ello debe encontrar alianzas en el Congreso. Es cierto que el resultado le da mucho mayor confort, muchas mayores posibilidades de concretar esos pactos con más o menos una treintena de diputados que son de sectores moderados, partidos provinciales, disidentes del peronismo, etcétera, o de la Unión Cívica Radical, que muy probablemente vayan a apoyar estas reformas de Milei, así como la aprobación del presupuesto para el año 2026, que se debate en estas semanas. La victoria de Milei, decíamos, ha desatado una euforia en los mercados, los bonos soberanos aumentaron y se desplomó el riesgo país. ¿Podrá Milei mantener la estabilidad económica y financiera de Argentina? Bueno, es clara la preferencia de los mercados, del Fondo Monetario Internacional, del gobierno de Estados Unidos por el gobierno de Milei, así como la repulsión o el rechazo al peronismo o a la izquierda o al centroizquierda de la Argentina. Eso es nítido y así es. Ahora, a su vez, hay una serie de inconsistencias que también se han señalado desde sectores económicos ortodoxos e incluso por parte del Fondo Monetario Internacional sobre aspectos del programa económico de Milei. Uno de ellos muy claro es la falta de reservas en el Banco Central que caen, pese a que el gobierno consigue influjo de dólares, ya sea por exportaciones, por una amnistía fiscal, por préstamos tomados con el FMI, pero las reservas no se refuerzan. Son reservas del Banco Central que son esenciales en un país como Argentina, con tanto apetito por el dólar. Bueno, ese es un punto, entre otras cuestiones vinculadas a la especulación financiera, que ha sido señalado ya por personas muy pro mercado que le piden a Milei que refuerce las reservas y que establezca mecanismos institucionales más sólidos para llevar a cabo lo que Milei llama como reformas pro mercado. Sebastián Lacunza, muchísimas gracias por el análisis. Saludos. Gracias a ustedes. Un saludo. Brasil y Estados Unidos alcanzarán pronto una solución definitiva a su disputa comercial. Así lo afirmó el lunes el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva luego de su encuentro con su homólogo Donald Trump en Malasia, al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Tras la reunión, ambos mandatarios anunciaron el inicio de negociaciones comerciales con las que Brasil espera que Estados Unidos suspenda el arancel adicional del 50% que impuso a la importación de gran parte de los productos brasileños. La bolsa de Sao Paulo cerró este lunes con una subida del 0,55%, una reacción positiva de los inversionistas tras el encuentro entre Lula y Trump. Y nuestro compañero Marcelo Silva de Sousa siguió el encuentro entre ambos mandatarios y tiene más informaciones. Marcelo, ¿cómo estás? Un saludo. Una negociación que parece empezar a encaminarse, pero los aranceles siguen vigentes pese a la buena sintonía. ¿Cómo siguen ahora las negociaciones y qué espera el gobierno de Brasil?
¿Qué tal, Rosa? Una reunión que de hecho parece haber sido, o así lo espera el gobierno de Brasil, un catalizador que lleve las reuniones del campo político al técnico de forma acelerada. Es cierto que el gobierno de Lula esperaba un gesto de buena voluntad viniendo de Washington y ese gesto se esperaba fuera la suspensión, aunque sea temporal, de las tarifas impuestas contra las exportaciones brasileñas. Esto no sucedió y un día después las tarifas siguen vigentes, aunque hay un optimismo por parte de Brasilia en que esto pueda ser solucionado en los próximos días. La prioridad de Brasil sigue siendo la suspensión o reducción inmediata de tarifas para sus productos y se espera que una delegación encabezada por el canciller Mauro Vieira y también integrada por el ministro de Hacienda Fernando Haddad y el ministro de Producción vayan a Washington la semana próxima para negociar con su contraparte cómo va a seguir esta historia. Lo cierto es que hasta ahora Estados Unidos y Brasil no han mostrado las cartas concretamente. El presidente Lula dijo estar dispuesto a negociar pautas como el acceso privilegiado a tierras raras o minerales críticos, así como también la reducción de los impuestos al etanol estadounidense. Se puede esperar también que Estados Unidos pida algo en relación a las Big Techs, pero por parte de Brasil hay optimismo en que esto pueda ser destrabado en los próximos días. Marcelo, ¿cuán ha sido hasta ahora el daño de las tarifas para la economía de Brasil y cómo leyó el mercado esta reunión? Bueno, el mercado reaccionó hoy con muchísimo optimismo, lo decías, la bolsa de Sao Paulo renovó su máxima histórica al cierre, el dólar también cayó frente al real cerca de medio punto porcentual. El impacto viene siendo significativo. En septiembre las exportaciones de Brasil a Estados Unidos cayeron en cerca de un 20% por valor de 600 millones de dólares, aunque hay que recordar que debido a las excepciones de Estados Unidos, cerca de la mitad de la pauta exportadora de Brasil no ha sido alcanzado por las tarifas de Trump. Sin embargo, hay sectores muy castigados como el de los pescados, con pérdidas calculadas en 300 millones de dólares para este año, y también las carnes y el café, que vio reducida su cantidad de exportaciones a la mitad prácticamente en estos últimos 3 meses. Las expectativas en el sector empresario son de optimismo y se espera que el encuentro de ayer entre Trump y Lula empiece a marcar el fin de una disputa comercial que ya se arrastra por casi 3 meses. Ojalá así sea. Muchísimas gracias por ampliarnos estas informaciones, Marcelo. Saludos. Y el presidente de Estados Unidos afirmó este lunes que Washington y Pekín están cerca de cerrar un acuerdo comercial tras una semana de negociaciones al margen también de la cumbre del ASEAN de Malasia. Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping se reunirán el jueves en Corea del Sur para intentar destrabar el conflicto relacionado con las tierras raras. Será su primer encuentro cara a cara desde que Trump regresó a la Casa Blanca y emprendió una profunda reorganización del comercio mundial. Antes de viajar a Japón desde Malasia, el presidente estadounidense Donald Trump se muestra optimista sobre el fin de la guerra comercial con China. Aún no se ha acordado nada, pero nos sentimos bien. Al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático celebrada en Malasia, los negociadores de las dos principales economías mundiales acordaron el domingo un marco para suspender aranceles estadounidenses y controles chinos a la exportación de tierras raras. Creo que hemos alcanzado un marco sustancial para que los líderes lo discutan el jueves en Corea. El presidente me dio máxima capacidad de negociación al amenazar con aranceles del 100% si China imponía controles a la exportación de tierras raras. Creo que hemos evitado eso y los aranceles también serán evitados. Scott Bessent afirmó que China aceptó efectuar cuantiosas compras de productos agrícolas estadounidenses, especialmente soya. A principios de este año, Pekín detuvo los pedidos como represalia por los aranceles de Trump, cancelando cerca de 12.800 millones de dólares en ingresos de soya para los agricultores estadounidenses. Ambas partes mantuvieron conversaciones constructivas sobre estos asuntos. La postura adoptada por Estados Unidos fue firme, mientras que China se mantuvo decidida a defender sus intereses. También se discutieron las tarifas de transporte y la limitación del flujo de componentes de fentanilo de China hacia Estados Unidos.
Washington y Pekín esperan con ansiedad un alivio en las tensiones comerciales, con la esperanza de evitar una escalada que podría causar graves daños a la economía mundial. A 27 días del cierre del gobierno en Washington, la parálisis administrativa ya es la segunda más prolongada en la historia de Estados Unidos, eso sin acuerdos a la vista en el Congreso. El cierre parcial del gobierno afecta a varios sectores económicos, desde grandes empresas hasta pequeños agricultores, por la suspensión de datos oficiales, trámites y otros servicios. Muchos trabajadores esenciales, como los controladores aéreos, empiezan a enfrentar serias dificultades para llegar a final de mes. Y un vistazo a la confianza empresarial aquí en Alemania, que subió en octubre a 88,4 puntos frente a los 87,7 registrados en septiembre, impulsada por una mejora de las expectativas para los próximos meses, lo que supone el nivel más alto desde febrero de 2022. Sin embargo, la percepción sobre la situación actual se deterioró ligeramente al descender de 85,7 a 85,3 puntos, su nivel más bajo en los últimos 8 meses. Según el índice del Instituto IFO, el clima empresarial ha mejorado notablemente, sobre todo en el sector servicios. Y también se observa un rayo de esperanza en los pedidos industriales. En sectores clave como la automoción, la ingeniería mecánica y la ingeniería eléctrica, la tendencia apunta al alza. No obstante, las 9.000 empresas encuestadas valoraron la situación actual en la industria como peor que en el mes anterior. Y con esto llegamos al final del informativo. Gracias por acompañarnos un día más y hasta la próxima ocasión.